Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que se están conectando a esta transmisión y a esta conversación de este tercer encuentro Música, Conversaciones Femeninas. Les queremos contar que esta es una iniciativa que nace en medio de la pandemia, en el 2020, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué contenidos llevar a nuestros públicos desde la ciudad de Manizales? Y con este trabajo que venimos desarrollando desde el Banco de la República, de hablar sobre las prácticas artísticas y culturales con un enfoque de inclusión, con un enfoque de género, pues desde Manizales, junto con el trabajo juicioso de Germán Arias, y en este caso yo apalancando un poco la situación, decidimos generar un espacio de conversación entre mujeres que han tenido algún rol protagónico en la música, tanto de la región andina o de la región del eje cafetero como a nivel nacional. Fue así como en el primer encuentro de música Conversaciones Femeninas tuvimos el lujo de contar con Berta Quintero, una de las primeras mujeres que conformaron la primera orquesta de salsa 100% femenina en Colombia. Conversamos con la muchacha, nuestra maravillosa María Isabel Ramírez, hija de esta tierra que ahora está triunfando en otras esferas y que nos contó también un poco su perspectiva alrededor de este trasegar desde lo femenino en el campo de la música. Contamos con la maravillosa mujer quindiana Victoria Sur, que también nos dio una conversación muy interesante y nos contó desde su experiencia cómo ha sido su trasegar por las músicas andinas colombianas. Y también contamos en su momento con la maestra Jenny Moreno, cantante de ópera y que es hija también de esta tierra, de estas montañas de Caldas. El año pasado le dimos paso a conocer un poco sobre investigadoras de la música. Fue así como conocimos a varias mujeres que tanto en Colombia como particularmente en Estados Unidos, a través de la musicología, estaban haciendo interesantísimos trabajos alrededor de la investigación en la música y los aportes que ellas estaban haciendo. Contamos, si mi memoria no me falla, con Beatriz Guber, con Natalia Puerta, que nos abrieron como unas puertas y unas luces fantásticas alrededor de lo que las mujeres estamos aportando en términos de la investigación de la música. Y tengo el gusto hoy de presentarles a dos maestras en este ciclo, el día de hoy y mañana también a las 4 de la tarde, otras dos maestras que estamos muy contentos. Yo le decía en alguna reunión preliminar a que nos hayan dicho que sí, porque nos dijeron que sí antes de que los tabloides y todas las redes salieran disparadas sobre los éxitos que han venido teniendo. Y es para nosotros un orgullo porque desde el Banco de la República lo que buscamos es también posicionar otros discursos, digamos, posicionar otros contenidos sobre lo que significa el quehacer del arte en nuestro país. Así que el día de hoy tengo el lujo de contar con las maestras Ana Beidó y Lorena Usurriaga, ya las presentaré a cada una. Y vamos a entrar en un diálogo muy tranquilo, no se trata de unas conferencias, sino de un diálogo. Ellos harán una presentación breve, un poco de su trayectoria y a partir de eso tendremos como un par de preguntas y de conversaciones e invitamos a las personas que están conectadas, a quienes les agradecemos haberse conectado, que si también tienen preguntas, comentarios, después de las presentaciones de las maestras lo pueden hacer y de eso se trata, que esta sea una conversación femenina como el nombre del encuentro. Entonces, pues, no siendo más, tengo el gusto, tras bambalinas dijimos que íbamos a darle el primer momento a la invitada, a quien no está aquí en esta montaña de nuestra cordillera occidental, pero está en esa llanura fantástica, nuestra maestra Ana Beidó. Ana es la vocalista, y diría yo más allá que vocalista, el alma de Cimarrón. Está considerada por la revista Forbes como la banda que lleva la música del Orinoco en todo el mundo. La maestra es fundadora, vocalista, y junto con quien fue también su fundador fueron los creadores de esta apuesta que es, diría yo, un poco revolucionaria frente a las músicas tradicionales de nuestros llanos orientales. Cimarrón ha sido dos veces nominada al Grammy y presenta al mundo una mezcla extraordinaria de sus raíces indígenas y africanas con un canto étnico crudo y profundo.
una increíble danza zapateada, y esto me permite hablar de una increíble puesta en escena que creo que también ha sido disruptiva y que ha llegado, digamos, a tocar la sensibilidad del público alrededor de esa estética, y un, sin lugar a dudas, virtuosismo instrumental de cuerdas y percusiones. Han ganado ovaciones, han llevado esta música por más de 38 países. Este enérgico joropo incluye arpa, cuatro, tiple, bandola, maracas, cajón afroperuano, zurdo brasileño, tambor afrocolombiana, una antigua además ocarina, qué lindo ese rescate de estas ocarinas indígenas del Orinoco, y todo el poder del zapateo que resuena aún hoy en las fiestas de nuestros maravillosos llanos orientales, además que compartimos con nuestro país de Venezuela. Hace muy poco, y de allí, digamos, nuevamente salta cimarrón a las páginas de las noticias, lanzan un nuevo disco que se llama La Recia, que me pareció muy, muy interesante, maestra, y seguramente ahorita hablaremos de eso, de esta, La Recia, y de esta entrevista que les hizo Radio Nacional de Colombia y del por qué La Recia. Pero pues damos el paso a la maestra para que nos presente un poco, maestra Ana, su trayectoria, cómo ha sido ese trasegar desde lo femenino, esa, ese escenario disruptivo al cual ustedes han llegado en los distintos escenarios, y pues somos todos suyos, y muchas gracias por estar con nosotros. No, muy buenas tardes. Quiero agradecer al Banco de la República por esta invitación a ser parte del tercer encuentro musical, conversaciones femeninas. La verdad me siento muy honrada, Ivonne, y pues también muy feliz de estar compartiendo con Germán y Lorena, pues también esta gran mujer de la música. Entonces, feliz de estar con ustedes. Gracias, maestra. Pues si le parece, arrancamos. Nos cuenta un poco de su trayectoria, para desde allí empezar esta conversación. Claro que sí. Mm, a mí me llama mucho la atención cuando me dicen, bueno, ¿y esta llaneraza? ¿De dónde salió? No, yo nací en Otanche, Boyacá. Es el occidente de Boyacá, es la zona esmeraldífera. Entonces, mi niñez fue alrededor de este ambiente esmeraldífero que no era nada especial, de mucha violencia, casi una región donde predominaba también lo macho, ¿no? Porque imagínense, los esmeralderos siempre ha sido una cultura de hombres y las pocas mujeres que están para otros menesteres, otros servicios. Entonces, como que esa fue la imagen que yo tuve desde muy niña, ¿no? Como era un pueblo lleno de hombres, muchos hombres, y también con una cultura, digamos, como unas tradiciones, era como para mí, la verdad, después cuando miro en perspectiva, era como un pequeño México, ¿no? Un México allí traído con todo lo que implica, entonces los hombres de a caballo, los hombres escuchando rancheras con los revólveres en el cintillo, y esa fue la imagen que siempre estuvo conmigo desde muy pequeña, o sea, siempre a los 2, 3 años era ese hombre ese hombre así, de a caballo, pero también con revólver, ¿no? Entonces, me acuerdo que eso, pues a mí me impactaba mucho, porque no, o sea, no era anormal escuchar tiros en todo momento, cualquier momento, eso era anormal. O sea, cualquier persona podía sacar su arma y empezar a disparar, entonces como que eso a mí me impactaba, ¿no? Pero eso era como en el pueblo, pero también nosotros teníamos nuestra finca, y allá pues era otras condiciones. Me acuerdo que pues nosotros estábamos alrededor del trabajo de muchas cosas que mi papá hacía, entre ellas el ganado. Nosotros ayudábamos a apartar los terneros, a ordeñar, y ahí como en ese ambiente es que yo empiezo a escuchar joropo. Lo empiezo a escuchar porque mis hermanos mayores, yo soy una de las menores, mis hermanos mayores que eran jóvenes en ese momento, eran pues los que marcaban como el gusto, ¿no? De la música. Y me acuerdo que ellos escuchaban ese joropo que yo nunca había escuchado, porque lo poco que escuchaba de joropo era algo que me acuerdo que mi familia si se hacía era
con tiples, con instrumentos de cuerdas, ¿no? Con instrumentos llevados de la zona andina, ¿no? Entonces yo escuchaba ese joropo, que se escuchaba también en la radio, en verdad, en ese momento también se escuchaba de las emisoras que llegaban también de todo Colombia, ¿no? Del centro de la capital. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar ese otro joropo con arpa, cuatro, bajo, maracas, eso para mí era muy especial y sobre todo por el tipo de letras que escuchaba. Eran letras que hablaban de eso, de cómo se vive la faena, ¿no? Llanera. Entonces yo ordeñaba y yo decía, ay, pues yo también cuando hablan del ordeño, yo estoy aquí también, cuando habla de ese momento difícil para mí, imagínate una niña de 5 años ir a apartar un ternero era todo un reto, o sea, eso era casi colear. Entonces yo me imaginaba esas letras y las traía conmigo. Entonces eso como que fue el ambiente, digamos, en el que me crié, pero también uno tenía otros, yo miraba como, quería hacer otras cosas. Me acuerdo que en el pueblo veía que como el espectáculo que llegaba de afuera era el toreo, ¿no? Estas grandes indumentarias de esos toreros y yo quería vestirme como ellos, me parecía fabuloso y torear, ¿no? Porque yo no veía mujeres toreras, pero me encantaba. Era como, no sé, era como que veía siempre todo ese ambiente de hombres y me parecía que ahí era donde yo podía ganar como alguna presencia, ¿no? También soñaba con ser monja, dije como monja, entonces era como esa búsqueda, ¿no? De alguna manera de ser otra o de esconderme en algo más bien. Entonces como que esas fueron esos sueños que uno tiene de niña. Quería cantar, pero también me imaginaba ser torera o ser monja. Y bueno, así fue como empecé desde niña, pues a cantar. Yo cantaba de todo, hasta rancheras, veía a mi mamá, a mi papá sí le encantaban los bambucos, a él no le gustaban las rancheras, él quería le gustaba, eran la música hecha con guitarras y pues a él le molestaba un poco eso porque además lo asociaba un poco a ese ambiente esmeraldífero, ¿no? De esa tradición. Entonces, mis hermanos, por un lado, jalando pues para esas nuevas músicas, es que el joropo en ese entonces era también una revolución, ¿no? O sea, ahí sí como dicen, lo que ahora es tradición en algún momento fue revolución y era revolucionario porque le gustaba a mis hermanos, no a mi papá no le gustaba ese joropo que llegaba, que era arpa, cuatro, maracas y bajo. Entonces era revolucionario para mis hermanos, era algo novedoso. Y en ese ambiente así es como empiezo a contagiarme con ese sonido y, y sobre todo de las voces masculinas porque no había como un referente, yo no escuchaba en esas emisoras voces femeninas cantando joropo. Y si las ponían eran voces que eran mucho más venidas como del bolero, que había, me imagino, como del centro de Caracas, ¿no? Eran mujeres que podían cantar un bolero, pasar a cualquier otro género y de paso se hacían algo llanero. Entonces ese era el referente, pero a mí me gustaba más lo recio. Y bueno, pues ya cuando más, ya tenía como 9 años, mis padres me llevaron a Bogotá y ahí empiezo pues, a estudiar en Bogotá y a sentir y como ver ya esa escena, ¿no? Musical de Bogotá que la verdad era muy diversa. Cada uno tenía desde sus regiones como música en Bogotá de manera muy incipiente, pero estaba ahí de alguna manera el vallenato, la música de la costa y lo poco que había en Bogotá de joropo. Entonces ahí es cuando empiezo a conocer grupos que hacían música llanera y ellos me invitan, empecé, bueno, a cantar letras de joropo, a cantar con formatos que no eran de arpa, cuatro maracas, sino era sencillamente puede ser un cuatro con un guitarrista que hacía el bajo. Entonces, esas fueron como mis primeras experiencias cantando joropo. Pero ya cuando empiezo a venir aquí a los concursos, pues ya empiezo a cantar con el formato de arpa, cuatro, maracas, bajo y sobre todo a cantar una modalidad que no existía, la verdad, o por lo menos no era en ese momento relevante, que era el canto recio. Siempre los concursos que hacían aquí en el llano
esos concursos en ese momento se hablaba de voz femenina, no como ahora, ahora se habla voz pasaje femenina o voz recia femenina. Entonces, cuando yo llegué, le decían uno, es voz femenina, entonces esperaban que uno cantara un pasaje, no existía la voz recia, pero ya después fueron abriendo esa modalidad de voz recia femenina y ahí es donde yo entro con ese, pues, fuerza que en ese momento tenía, a mí me encantaba y quería cantar y concursar, era voz, mm, de voz recia. Y, y bueno, en los concursos es el primer espacio que encuentro para como mujer, para cantar este género. La verdad, no conocía otros espacios eh, donde pudiera ingresar, ¿no? En ese momento ya había algunas estrellas del joropo, pero eran todos hombres. Era un espacio muy reducido, eh, inexistente para las mujeres. O sea, si había algo que se había ganado era en estos concursos, pero no iba más allá, ¿no? De ser una participante y nada más. O sea, a mí me parecía como, como que llegaba un momento en que ahí ya quedaba, ¿no? Entonces empiezo a estudiar música en la Academia Luisa Calvo, luego entro al conservatorio a estudiar música, pues quería formarme y, y ya pasado un tiempo, pues siempre me gustó la historia, ingresé a la Universidad Nacional a estudiar historia y bueno, en esos años estuve eso, seguía cantando, buscando algunas cosas con la música, pero más o menos en el año 97 es que dije, no, yo quiero cantar lo mío, quiero volver a la música, pero de otra manera, porque siempre me parecía el espacio donde se movía el joropo aquí en la región muy difícil. Entonces, es cuando busco a Carlos Cuco Rojas, que era, él venía, digamos, de su experiencia, pues era un señor que tenía un cierto nombre, porque pues él había trabajado con el Ministerio de Cultura diseñando eh, pedagogía para la enseñanza de la música en la región, y pues también él tenía el nombre de Cimarrón, que había trabajado bastante, pero más con otro idea, él siempre hablaba de que pues el grupo era más eso como para aproximarse a hacer de manera rigurosa la manera como se hacía el joropo en Venezuela, ¿no? Entonces, en una época eso era cimarrón y acompañar uno que otro artista, donde el artista los invitaba, pero era la estrella el artista, ¿no? Y, y él estaba en un momento como también de abandonar. Y ahí nos encontramos, él empezó a trabajar con mi álbum porque yo le dije que quería hacer mi primer álbum recio y bueno, empezamos a trabajar y bueno, ahí surgieron los amores en ese momento con Carlos y, y, y bueno, yo hice mi álbum recio, pero también los dos coincidíamos en que queríamos hacer una propuesta que fuera mucho más allá de lo local, una propuesta más arriesgada, como que coincidíamos de que nos encantaba viajar con la música, que, que pues teníamos como esos sueños, ¿no? Coincidíamos en esos sueños. Y así fue como empecé a trabajar con Cimarrón, los dos empezamos a buscar espacios porque no había, era un espacio muy reducido y salimos primero a Estados Unidos. Yo me acuerdo que la primera actuación que hicimos en Estados Unidos fue en el Kennedy Center, allí, luego eh, después vinimos, nos pusimos a buscar, primero a pensar en que un manager podía interesarse en lo que hiciéramos, ¿no? Pero pues ese año nosotros tuvimos la oportunidad de grabar un álbum para, para Estados Unidos y ahí fue ese álbum fue el que estuvo nominado a los Grammy Anglo. Entonces como que esto también a nosotros más bien nos convenció de que podíamos seguir buscando espacios para lo que hacíamos y después empezamos a trabajar con un manager en el Reino Unido y
pues a lo largo de 20 años, bueno, hasta el 16 estuvimos con él, 2014, pero ha sido un proceso a lo largo de estos años de buscar como nuestra propia sonoridad eh, y sobre todo apoyarnos en, en, en creer en que nuestra propuesta tenía que ir mucho más allá como de esa única identidad, como de esa única expresión que existe en la región, que es el joropo, ¿no? Mm, y empezamos a integrar elementos, pues en ese caso, Carlos era como la persona que pues sí, el llanero, y para él era como increíble que no fuera bajo su tutela, que estuviera la música, ¿no? Que era lo más grande, ¿no? Como, pero entonces yo empecé por los laditos, dije, no, pero yo lo mío qué. Entonces empecé como a buscar desde lo escénico. Y cada cosa que me venía a la cabeza que quería aportar, pues primero había que buscar consenso, ¿no? O sea, teníamos que negociarlo, y así fue como yo empecé a poner todos estos cambios desde lo escénico y desde lo musical. De pronto yo no entraba diciendo cómo iba, ¿no? Cada instrumento, pero lo que me parecía que podría ayudar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que Carlos no estaba conmigo porque él tuvo que viajar a Washington y nosotros teníamos una presentación en la Universidad Nacional, y yo le dije al zapateador, le dije, baile solo, haga algo solo y bailelo con el combo. Y él dijo, no, no, él era aterrado. Y yo le dije, haga lo que yo sé que el público lo va a apoyar. Y así él salió y empezó a zapatear y a bailar con el instrumento, digamos, como si fuera parte percusionista del pajarillo. Y yo me acuerdo que el público empezó a gritar, a decir, y él salió así emocionado. Claro, cuando Carlos llegó, yo le dije, el zapateo va en la música. Y ahí fue donde entramos por primera vez un zapateador. Eso no existía. En el joropo solo existían las parejas de baile. El que se despegara, eso era un sacrilegio, eso era un insulto al joropo. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a integrar el zapateo como un instrumento más a la música. Y bueno, a lo largo ya de los años fuimos metiendo más, entonces ya el cajón, para no tener el zapateador ahí bailando, sino que fuera el cajón, ¿no? El zapateador ponía en las manos del cajón todo eso que estaba en sus pies. Y así es como entra el cajón a, a nuestra propuesta, y de ahí seguimos ya con pues el zurdo, luego la tambora, y bueno, yo sentía que como que me había ganado ese espacio, ¿no? En lo escénico, y eso fue para mí como un campo de desarrollo, digamos, de experimentación, de creación. Entonces, en ese sentido también Cimarrón fue ganando, digamos, como un nombre, fue ganando también una diferencia con respecto a las otras bandas, porque en la región, pues, no había ese trabajo escénico porque, infortunadamente, primero, las figuras como músicos solistas no existían. No existía como esa importancia de los músicos más acompañando artistas, ¿no? El artista estaba allá adelante eh, ganándose de su público con sus canciones, con lo que fuera, pero el músico estaba atrás. O sea, podía pasar una hora y el músico no era tenido en cuenta, ¿no? O sea, y a veces estaba haciendo lo que él quería atrás porque igual nadie lo estaba observando, ¿no? Entonces, eso para nosotros cambió también porque yo veía en eso como cada músico, ese potencial también que tenían, aparte de ser buen músico, cómo podía explotar en el buen sentido algo que fuera más allá, y que él también tuviera algo que comunicar, ¿no? En lo escénico, porque para nosotros, para mí era fundamental que salir del país, pues no podíamos solo una canción tras de otra, sino que teníamos que hacer todo un espectáculo, un show que comunicara y que fuera integral. Entonces esa fue como mi campo en el que empecé a trabajar. Y bueno, pues Carlos, la verdad, era una persona muy inteligente, una persona que también veía los resultados, porque empezamos a ganar como ese nombre de banda que era muy potente en lo escénico, ¿no? Muy potente en vivo. Entonces,
Ahí creo que fue mi trabajo fuerte, ha sido mi trabajo fuerte y fuimos creciendo porque también la manera para no repetirnos, ¿no? Entonces era cómo saco de aquí, de esta región, cómo busco eh, para cada día crecer también y diversificar pues nuestra propuesta. Entonces, como que ese ha sido mi trabajo a lo largo pues de los años en Cimarrón y bueno, mi carrera como Ana Beiró, pues que se quedó en dos álbumes, el primero Recio, Mata Guayao, y con todo empecé después a trabajar en función de Cimarrón, porque después pues con Carlos éramos pareja y los dos permanecíamos para todo lado, estábamos juntos y creo que era un espacio que disfrutábamos mucho, que era nuestro sitio de creación. Ya. Esa ha sido mi vida a lo largo de, ¿qué? De estos años y quiero mostrarles como un video de cómo pues somos escénicamente, de las cosas que fuimos trabajando con los chicos y, y hemos presentado, pues como le digo, cada actuación, cada momento, pues replanteamos nuestra propuesta, pero por ejemplo, esta es una de las que me gusta, pues de las que tengo, que me gusta mostrar, por ejemplo, ese trabajo con los muchachos, mm, que creo que Fantástico. Se está repitiendo. Maestra, me surgen 5.000 preguntas. Qué dicha conocer esa trayectoria y creo que usted ha mencionado como un par de asuntos muy interesantes y es esa primera intromisión, digamos, de una mujer en el campo de la música llanera que como otros tantos de nuestras músicas tradicionales son o eran catalogados como un universo muy masculino. Y por otro lado, me surge también como un poco la inquietud de esa mujer líder en el marco de un escenario masculino, digamos, un grupo de chicos y con la lamentable pérdida, sin lugar a dudas, del maestro Carlos Cuco Rojas, pues queda usted al mando, digamos, de Cimarrón y ahorita quisiéramos conversar un poquito sobre eso. Entonces le vamos a dar la palabra, si le parece, maestra, a nuestra otra invitada. Me encanta hablar con mujeres pioneras porque le generan a uno como esa esperanza de estas transformaciones que juntas hemos venido haciendo en el campo de la música y es fascinante. Nuestra siguiente invitada es Lorena Usurriaga. Lorena es cantautora, productora musical, estudió música con énfasis en producción de audio en la Universidad de los Andes, hace parte de Tambor Hembra, también es docente de música y tanto en batuta como en el semillero de Tambor Hembra y ha participado en varias agrupaciones musicales o ensambles en Bogotá, Manizales, también tiene su proyecto como solista, como cantautora, maravilloso, y hace parte y es, digamos, de las pioneras, como digo que me gusta llamar, y conversar de Tambor Hembra, que es, a mí me ha parecido muy curioso que desde estas montañas de caldenses exista una agrupación que ha perdurado durante tanto tiempo, dedicada a la percusión y a los ritmos folclóricos colombianos. Nace aquí, está conformada por 9 mujeres movidas por el deseo de preservar, difundir la música y la expresión de la identidad y diversidad colombiana, en un viaje, como lo titulan ellas, de regreso al origen para apropiar las raíces culturales, resignificar imaginarios y muy interesante aportar a la construcción de paz. Y toma su nombre del tambor hembra, que normalmente lo conocemos todos como el alegre, ¿no? Enunciando un poco esa convergencia entre los tambores y las mujeres
desde las entrañas mismas de lo que la madre tierra y esta diversidad cultural de nuestra propia naturaleza nos transmite. Entonces, pues Lorena, fantástico tenerte a ti, muchas gracias. Y cuéntanos un poquito de Lorena y de ese proyecto de Tambor Hembra que es bastante pionero acá en Caldas y que ha también trasegado por varios escenarios, dejando en alto, digamos, estas percusiones femeninas en otros escenarios. Buenas tardes, muchas gracias, Ivonne. Buenas tardes a todos, a Ana, a todos los que están conectados. Bueno, pues quiero empezar agradeciendo por este espacio tan genial, ¿no? Quedé toda motivada ahorita con, con lo que nos contaba Ana. Eh, pues qué rico poder compartir esto, es un honor estar aquí. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Lorena Furiaga, sí, yo soy cantautora. Yo en realidad ingresé a la agrupación de tambor en el 2020, creo, sí, o 2021, hace poco, pero bueno, pues yo de lejos estaba viendo el proceso y he visto cómo ha crecido la agrupación y creo que pues también es un honor para mí estar ahí, por aquí hay conectados algunos compañeritos de la agrupación. Em, y bueno, voy a abrir una presentación para comentarles más pues, sobre todo lo que hacemos en el grupo. Entonces, bueno, así de mí brevemente les cuento que desde muy chiquitica me ha gustado la música. Yo, pues, no sé, mis papás trabajaban y yo me quedaba con mi hermana y nuestro juego favorito era como hacer voces y nos poníamos a cantar. Bueno, desde ahí como que me ha gustado muchísimo. También estaba en la banda del colegio. Yo pues me metía a cualquier espacio que sonara, donde estuvieran sonando o haciendo música, allá iba a dar. Estudié en Bellas Artes, también un tiempo en la Universidad de Caldas. Y eh, después crecí, no sabía qué dedicarme, pero la música siempre había estado ahí hasta que tuve la oportunidad y ya me decidí a estudiar más la música. Me decidí a estudiar la producción porque me parecía chévere como poder grabar y yo hacía mis grabaciones caseras, pero yo decía, no, qué rico poder hacerlo mejor y entonces fui a estudiar producción musical y bueno, pues ya terminé mis estudios, creo que adquirí muchas herramientas, fue súper chévere. En el tiempo en el que estuve en la universidad, estuve en varias agrupaciones, estuve en el semillero de música, tradición y cultura de la universidad. Ahí pues pude explorar más también las músicas, pues nuestras músicas tradicionales. Y también canté en todo lado, pues había un grupo de funk, también estuve cantando con ellos como corista. Empecé allá mi proyecto como solista y luego me vine para acá, para Manizales, y ahí fue que empecé a tener contacto con Tambor Hembra y pues empecé a ser parte de la agrupación y hoy me siento súper feliz de que eso haya pasado. Y ya en este momento sigo haciendo música con el proyecto solista, soy una de las cantadoras de Tambor Hembra, también estamos produciendo pues la nueva música de Tambor Hembra. Y sí, dando clases de música, eso es como, digamos que una breve reseña. Y en cuanto a la agrupación, bueno, nosotras somos mujeres tamboreras, como tú nos contabas, somos 9 integrantes en el grupo. Aquí tenemos una fotico. Nosotras hacemos música del Caribe colombiano eh, y si queremos como difundir la música del Caribe colombiano, enseñar, llevar estos ritmos, también aprender mucho de ellos. Cada día estamos ahí como permeándonos de las cosas que podemos aprender de los maestros, de la tradición. Y pues también es muy especial para nosotras hacerlo desde acá, desde las montañas, ¿cierto? Porque esa es música que uno pues normalmente escucharía en las costas y que a veces estando en el mismo país podemos sentir muy ajenas, pero que en realidad es algo nuestro, es de Colombia, entonces qué bueno poder aprender de esto con mucho respeto, poder difundirlo, es lo que hemos venido haciendo. Y más foticos del grupo.
El grupo surgió del proceso de escuela de tambor hembra, que fue fundado por Juan Manuel, que es este chico mono que ven acá, por monito. Pues él tuvo la idea un día de hacer el proceso de escuela de tambores y de percusión, porque es que uno se ponía a ver y digamos que aquí en la ciudad no, pues casi no había, o sea, como que el rol del tamborero o de la percusión o cosas así se veía mucho pues en hombres, ¿cierto? Pero no, pues casi no se veían chicas que hicieran esto. Entonces, pues él tuvo ahí la idea de formar chicas, hacer la escuela de chicas tamboreras, y de ahí surgió, de ese proceso surgió la agrupación. Esta es otra foto de la agrupación. Entonces, bueno, en cuanto al proceso de escuela, les quiero compartir este videito que muestra más sobre el proceso de escuela. Bueno, volviendo a la escuela, sí, entonces ahí pues eh, pueden ver un poco del proceso de la escuela. Sigue en pie en este momento, tenemos aproximadamente 100 mujeres en la escuela y estos son los procesos que tenemos ahorita en la escuela. Tenemos, bueno, el grupo latinoamericano, que es un proceso que se hace de manera virtual con chicas de toda Latinoamérica, pues explorando las percusiones colombianas del Caribe colombiano. También tenemos el ensamble de percusión, el semillero y el grupo de iniciación musical. Entonces, esos son los procesos que se dan ahorita dentro de la escuela, en una experiencia humana y directa. Y pues también las mismas chicas, digamos que entre Juan Manuel y las chicas que conformamos el grupo, también dictamos los talleres que se están dando en la escuela. Entonces, pues eso es chévere que entre nosotras mismas nos podemos retroalimentar. Aquí otra fotico de la escuela. Bueno, ahora en cuanto a experiencias, yo creo que las experiencias como intérprete femenina, a ver, voy a hablar desde mí, porque sé que la experiencia de cada una puede ser diferente. Tengo amigas que, digamos, bueno, que no están dentro del grupo, que son intérpretes y que me cuentan muchas cosas que uno se queda aterrado. Sí, cada experiencia es distinta. En cuanto a mí, y creo que a las chicas del grupo de Tambor Hembra, creo que nos ha ido muy bien. Hemos tenido experiencias muy positivas en el ejercicio de la interpretación musical. Y aquí pues incluyo todo como el ejercicio, o sea, la interpretación en la escena y también, no sé, los momentos en los que nos estamos arreglando, los viajes o los ensayos, todo esto que hace parte del ejercicio de la interpretación.
Eh, Aquí, bueno, voy a presentar algunas foticos de momentos en el grupo y pues compartir como mis experiencias al respecto. Creo que algo que puede funcionar mucho para el ejercicio de nuestro oficio es como ese apoyo, que haya sororidad, sí, que esté ese apoyo presente. Eso hace pues que todo, eso ayuda a desdibujar imaginarios también que hemos tenido, no sé, imaginarios culturales que hemos tenido como de que, ay, no, es que trabajar con mujeres es maluco, que las mujeres son chismosas o que la envidia o que no sé qué, no sé si hayan escuchado eso. Y pues no, o sea, no tiene que ser así, ¿cierto? Trabajar entre nosotras también es, pues es súper chévere. Digamos que dentro del grupo me gusta mucho que se ve, sí, esa sororidad, ese apoyo. O sea, ante todo somos personas trabajando y sí, yo creo que ese imaginario toca empezarlo a desdibujar, pero rápido. O como otros imaginarios, otros cuentos por ahí que, no sé, sí, de que las mujeres son más de ciertos oficios y que no están en otros modos, pues tampoco. Eso se ha venido dibujando mucho y tenemos la tarea pues, de seguir ahí firme, ¿cierto? De no retroceder. Este es otro momento. En cuanto a la escena, cuando salimos al escenario, también pues mi experiencia ha sido muy positiva. Em, no, la verdad no me lo he planteado como, ¿cómo lo digo? Como la reacción de la gente ante al ver un intérprete femenino. No sé si haya una diferenciación ahí, pero para mí, o sea, la reacción es la del arte que se está transmitiendo. Y en cuanto a eso, la experiencia ha sido positiva. Me ha pasado que, no sé, antes, hace años, y en otros escenarios, quizás sí puede que hubiese irrespeto, pero era más como falta de educación y es algo que como que socialmente hemos ido cambiando. Creo que hay que seguir avanzando hacia ese punto. Aquí está otro momento de formación. Nos quedan 2 minutitos, Lorena, para poder Bueno, tener la listo. No, conversación. les voy a mostrar foticos del detrás de cámaras de nosotras y ya. Qué bello. Aquí un momento de grabación también. Y bueno, sí, eh, llegamos al final de la presentación. Muchas gracias. Tan bella, muchas gracias a ambas y me pones a pensar tú también, bueno, en otro escenario literalmente, en otra ciudad, con otras músicas y algunas conexiones que veo en la presentación de juntas. Yo quería preguntarles, yo les había planteado con anterioridad, que quiero retomar dos de las preguntas que estaban escritas y es, tú lo logras mencionar algo, Lorena, pero quería que ambas contestaran un poco más puntualmente si hay o han notado factores diferenciales en la escena de la música respecto a si el intérprete es hombre o mujer. Por ejemplo, remuneraciones distintas en su trayectoria. Puede ser que ahora no, pero anteriormente sí. En términos de comercialización, como los requisitos o las exigencias que se le hacen a hombres y mujeres para la comercialización de su música, acceso a canales de difusión, requisitos para presentarse o no en determinados escenarios. ¿Han encontrado en su experiencia algún tipo de diferencial entre si el intérprete o la intérprete son un hombre o una mujer? Arranquemos por la maestra Ana. Así como se diría, todas las anteriores. Bueno, la música que hago es una música que representa a una región. Es una música con la que eh, se ha construido también, digamos, alrededor del joropo y de esa imagen de hombre llanero, de hombre a caballo, se ha construido la identidad, ¿no? De la región. Y acompañado esto del joropo, en verdad, esto ha sido una construcción muy corta, o sea, hablar del joropo, del formato actual, es hablar de más o menos los años 70 en Colombia, o sea, en verdad es muy reciente.
esta tradición en Colombia, o sea, este formato. Sin embargo, ha sido una construcción más. Se nos fue la maestra. ¿Tú me escuchas, Lorena? Sí, se Sí, yo nos fue. Es como... Maestra se le cortó, a ver si nos escucha. Ay, caramba. Que la señal desde San Martín dijo que estaba, ¿cierto? sí. No, se fue, se fue. No sé, Germán, si logramos comunicarnos con ella de otra manera para decirle que se vuelva a conectar. Y mientras tanto, Lorena, cuéntanos tú si has vivido, si has percibido algo en este tema diferencial entre hombres y mujeres. Esa pregunta me puso a pensar mucho. Em, es que yo siento que las cosas han cambiado mucho. O no sé si es porque uno ha cambiado de entornos también, eso influye, ¿cierto? Porque hay ciertos entornos, sí, como más complejos que otros. Digamos que antes yo sí había llegado a tener experiencias, lo que contaba, como que de pronto había alguien que era irrespetuoso, pero uno ya lo hacía normal, era como, sí, es irrespetuoso, no le pongo cuidado y ya, ¿cierto? Pero ya hoy en día, pues eso no es tan normal, eso, y ya no pasa tanto. De hecho, a mí ya eso me dejó de suceder. No sé si fue porque cambié de entorno o porque la gente ha cambiado. Em, digamos que eso. A la hora de interpretar, siento que las cosas han cambiado mucho también porque antes era extraño ver, por ejemplo, una chica baterista, no sé, mujeres en la percusión, en el bajo. Normalmente veíamos a las chicas no sé, en otros roles, como pues en la voz o, bueno, no sé. Pero eso ha cambiado demasiado, ya hay muchísimos referentes, mujeres increíbles, talentosísimas en todos los instrumentos. Siento que sí, nos hemos venido abriendo mucho campo y nos vamos a abrir mucho más. De pronto hay otros roles en que sí creo que es más complejo, por ejemplo, en el de la producción musical. Ahí sí veo que falta mucho, hay una brecha grande y falta mucho por recorrer, porque normalmente, no sé, puede que llegue una chica ingeniera y digan como, ah, tú eres la ingeniera. Pues como que haya cierta bobada ahí, eso sí lo he visto y uno dice, pero ¿por qué es cierto? Pero sí pasa, entonces creo que hay un camino pues por seguir recorriendo. Oye, no te escucho. Sí, perdón, que me haces pensar en dos cosas. Uno, recuerdo cuando la maestra Berta Quintero, de la primera orquesta de salsa, ella era la percusionista y le decían que ese no era un oficio para una música mujer, que eso necesitaba la fuerza del hombre para interpretar los tambores en ese momento. Yo sí creo que esas mujeres pioneras de los 70, como nos hablaba, los 60, la maestra Ana, han abierto un camino donde ya las nuevas generaciones, pues, ya recogen un poco esos frutos, pero y que siguen habiendo algunas brechas, pero que sí hay un camino recorrido y que sí le debemos, sin lugar a dudas, un agradecimiento a estas pioneras de la escena, porque ella nos contaba así como no era una ni dos personas, todo el mundo la miraba y decía, los tambores son para que los toquen los hombres, por ejemplo. Entonces es muy, muy interesante. Y lo otro que mencionas que me parece muy chévere que para seguir dándole la palabra a la maestra Ana, es que las transformaciones no se han dado, digamos, son lentas, digamos, se dan a través de los años y la maestra nos estaba hablando de los años 70. Aprovecho para decirle a las personas eh, que quieran hacer preguntas, que las pueden hacer por el chat o levantando la manito. Maestra Ana, si quiere nos termina la idea de lo que nos estaba compartiendo. Sí, estaba hablando de cómo esta tradición, digamos, esta música, pues está alrededor de una identidad, ¿no? Entonces eso lleva a que las mujeres deben primero enfrentarse, digo yo, a esta construcción en el sentido de, de alguna manera ser parte, ¿no? De ese imaginario, pues, del hombre a caballo. Entonces, yo siempre digo que las mujeres se deben vestir como vaqueras, como para poder ser, pertenecer. Pero ahí eso tiene, digamos, la posibilidad de usted hacer parte como de ese
primero aquí se mueve un circuito, aquí hay consumo del joropo, lo hay. Y ese consumo, por supuesto, está hecho para, para hombres, ¿no? Para esa población que espera determinadas composiciones, determinados estilos para hacer circular, ¿no? Entonces, las mujeres siempre debemos eh, entrar como a ese juego. Ahora, los espacios, pues pareciera, cualquiera diría, pero es que ahora hay mujeres cantando, ahora veo las mujeres muy bien, pero lo que siempre he dicho es que sí, hay espacios. Entonces, por ejemplo, en los festivales las mujeres tienen en este momento, una modalidad, voz recia femenina, hasta ahí no hay problema, todo muy bien, tiene participación en algunos espacios, son invitadas a que alguna festivales están, no son siempre la cabeza visible, la que está, la cabeza que está más arriba, digamos, en el cartel, eh, pero hay espacios. Pero cuando ya, digamos, entra a pelearse los espacios que tienen los grandes patriarcas, digamos, del canto, y esto también de alguna manera mm, aprobado, respaldado por las instituciones, que son quienes en verdad mantienen, digamos, esta música aquí en la región, porque no es es una música que se consume, más no tiene un público que pague por verla. Entonces, eso pues es expresa de las instituciones, ¿no? De los gobernantes, pero las figuras con las que ellos quieren estar siempre son con los hombres, ¿no? El hombre, digamos, y a quienes apoyan de verdad en espacios muy importantes para hacer, reforzar, digamos, esta idea del llanero y sobre todo para la música como identidad, ¿no? De la región. Entonces, ahí es donde las mujeres tienen lo que se llama el techo de cristal. Hasta ahí llegan, ya no hay. Y cuando una mujer intenta llegar, como es el caso de Cimarrón, o en mi caso, a pelear como esos espacios, ahí es donde encontramos la dificultad para la carrera. Entonces, no hay, por ejemplo, no hay una remuneración equitativa para mujeres, no hay el mismo que preponderancia en los espacios, mucho menos en los festivales, ¿no? Y en la radio, en verdad. Entonces, creo que esa es la dificultad, ser una música que en verdad es la práctica discursiva de una construcción de identidad asociada a un hombre, a unos valores de, de estos hombres de a caballo. Y eso también lleva, que es la problemática que yo veo acá, que excluye a las otras mujeres de la región, a otras expresividades, y todo se lo absorbe, ¿no? El hombre llanero de a caballo. Muy interesante, maestra, porque digamos, la región y las prácticas culturales y esas cargas de la cultura propia de la región, pues recaen en la música y en cómo se vive. Y me genera una duda, maestra, y es cuando el maestro Carlos ya no está, usted asume el liderazgo. Y ahí lo tiene doble trabajo, diría yo, pensaría yo, porque si, digamos, él de pronto quizás era un respaldo para que esto se matizara un poco y usted asume este liderazgo, ¿sí ha visto un cambio en esa ausencia del maestro y en el liderazgo para sacar adelante el proyecto Cimarrón? Sí, claro. Creo que eso ha sido un doble trabajo para mí. Primero eso. Creo que las cosas que a mí me gustaba era que, por ejemplo, alguna cosa que a mí me encantara, que yo quisiera proponer, yo le decía a Carlos, ponga la cabeza, ponga usted la cara para que lo acepten, ¿no? Porque el hombre Imagínese. llanero, el hombre mayor, el músico, arpista, entonces eso de alguna manera, pero después cuando Carlos ya no está, para mí fue eso, como que me dejan desnuda y digo, bueno, ahora tengo que decir cualquier cosa, buena o mala, es Ana. Entonces creo que eso para mí ha sido un reto porque primero, cuando Carlos murió, la verdad yo sentí
que mucha gente me acompañó al entierro de Carlos, pero también de Cimarrón. O sea, ellos pensaban, mucha gente pensó que Cimarrón moría y claro, porque también eso, o sea, siempre se imaginaron que todo esto ha sido producto de solo de Carlos, ¿no? Pues Carlos no pensaba así, Carlos era un tipo pues, distinto, era un hombre, era el mejor llanero que yo he tenido, el único, el más abierto, el hombre, y entonces él no pensaba así, sin embargo, la gente pensaba eso, ¿no? Y entonces, claro, muere Carlos y entra la duda, ¿no? ¿Será que ella puede, en verdad, una mujer, o sea, frente de una banda, y más con, pues una banda que ha sido exitosa, digamos, exitosa con su propuesta? Entonces, eso para mí fue todo un reto. Y pues ahora que estoy frente al lanzamiento de un nuevo álbum que definitivamente está bajo mi dirección y pues lo que yo considere y todos mis conceptos y riesgos, pues todo está ahí puesto. Entonces, creo que esa etapa para mí ha sido una etapa bien fuerte también y, y sobre todo los medios, ¿no? Me acuerdo que hace poco estaba en un concierto aquí en Villavo, ¿no? Y un presentador como que le daba vergüenza decir, Ana, al frente de la banda, decía, no, siento a Carlos aquí, Carlos está vivo antes de presentarme. O sea, era como para que no me chiflaran, ¿no? O algo así, él tenía miedo, era Como más su miedo. protegiéndola. Sí, entonces como protegiéndome de pronto, o quién sabe, pero decía, siento a Carlos, Carlos está aquí, está aquí. ¿Ve? Entonces era como, o bien él no acepta, o tenía miedo que la gente Ya. no me recibiera. Entonces, esos son como los retos a los que me debo enfrentar y por supuesto también al interior de la banda, ¿no? Es distinto, a pesar de que yo, digamos, en el momento en que empezábamos los ensayos, yo decía, no, vamos a trabajar todo lo escénico, todo ese trabajo, pero bueno, estaba Carlos ahí, como que ellos decían, ah, bueno, Carlos está, entonces lo recibo, ¿no? Con seriedad también, pero en este momento, pues dice, ah, es Ana la que está proponiendo sola, ¿no? Entonces, eso es primero entrar a convencerlos, sobre todo a trabajar esos preceptos que tienen, ¿no? De qué es ser hombre, qué es ser masculino en la región. Entonces, creo que para mí ha sido definitivamente un doble reto después de la partida de Carlos. Admirable, maestra, además, porque como la puesta escénica también, frente a eso, lo masculino es muy llamativa en términos de los cuerpos, de lo masculino, también de su presencia, un poco rompiendo ese techo usted misma sobre ellos, viendo allí, digamos, la foto de la recia, que qué bonito, por cierto, esto de la recia, porque usted habla al principio del canto recio en masculino, y llama a su álbum cuando usted asume esta transformación y este liderazgo, la recia. Creo que es muy significativo el nombre y no sé si tenga que ver con todo este proceso. Claro, creo que para mí era importante ese término porque precisamente teniendo en cuenta todo lo que gira alrededor de lo recio, que finalmente es un término asociado más bien a los valores del hombre aquí, de su canto. O sea, usted canta, usted una mujer que cante bien, canta como un hombre, entonces canta recio. Entonces, ve, una mujer, cualquier cosa que haga, digamos, que tenga en verdad gusto, es porque imita al hombre. Entonces, la recia para mí era importante ese término porque de alguna manera no me ratifico que en verdad me identifique con eso, al contrario, creo que para mí parte de buscar otro significado a lo que es ser recio, desde dónde yo puedo ser recia como mujer, qué es lo que me hace recia, los mismos valores Lindo. en los que se ha construido pues toda esta llanería y sobre todo el joropo, o yo busco mi propia recidad, digamos, sobre qué, un trabajo para sí misma, un trabajo en el que yo considere que la región necesita unos cambios desde la mujer, ¿no? O sea, para mí es muy doloroso a veces cuando me dicen las llaneras, porque yo digo, y entonces las otras mujeres, ¿dónde están? Me da vergüenza, digo, ¿dónde están las campesinas? ¿Dónde están las mujeres indígenas? ¿Dónde están? Porque es que la llanera es casi una categoría, ¿no? Mm. Excluye a las otras mujeres. Entonces, creo que eso es la recia para mí. La recia es resignificar, buscar otra lectura de lo que podría ser ser recio. Maravilloso, maestra. Y un poco uniendo esto, me hace pensar un poco todo esto que hablamos a veces para que no fuera violento, pero hay unas violencias simbólicas, ¿no? Usted nos ha comentado algunas de esas violencias simbólicas
en términos de dinero o en términos de, venga, yo la presento suave porque es que de pronto no me la reciben bien o venga, no va a poder con esto. Es unas cargas simbólicas fuertes, violentas que muchas veces recibimos las mujeres. No sé, Lorena, si en tu caso han visto o has sido testigo o has sido víctima o alguna de las mujeres del grupo de algún hecho de discriminación o de violencia de cualquier tipo en algún espacio, o afortunadamente, como tú lo dices, este trabajo como en equipo ha blindado un poco que esas cosas sucedan. ¿Qué nos podrías decir de eso? Sí, en el caso de Tambor Hembra, es que la verdad es que no, a mí no sé si alguna de las chicas en algún otro momento, pero que yo tenga conocimiento, no nos ha pasado nada así, pero yo creo que también es por, sí, es como un blindaje, no sé cómo decirlo, porque estamos en el grupo, entonces creo que Se rayaría más que cuidan. vaya a faltar el respeto, ¿sí? Y Ujú. bueno, antes que no estaba en el grupo, que estaba en otros espacios, sí me llegó a pasar como que, no sé, experiencias un poco malucas, o como que no me sentía, como lo digo, como que si estaba sola, no me sentía muy segura en algunos espacios. Pero con el grupo es diferente porque, no, digamos, nosotras podemos hacer una rueda de gaitas y tambores y bueno, van las otras chicas de la escuela o abierta a la gente, pero siento que es un espacio seguro y siento que es muy chévere y muy importante que nosotras nos empecemos también a proporcionar esos espacios así. Entonces, sí, en mi caso, no. Lo he visto más es con chicas ingenieras. Eso sí he visto ya con mis ojos momentos así más bien de discriminación y de cosas que están fuera de lugar, ¿cierto? Que llega la chica ingeniera y como que no le hacen caso. Mm. Eh, sí, como que no le creen a su rol, no sé por qué, no sé. De pronto porque están acostumbrados a ver chicos, a ver hombres, ¿cierto? Pero Ujú. eso sí lo he llegado a ver más. Ya, pero sí, seguramente es eso, ¿no? Digamos, a poco, mientras trasegamos varias cosas, hay roles que se le han asignado al hombre o a la mujer, y en este caso un ingeniero, además normalmente dicen se busca ingeniero de sonido porque pareciera que no hay mujeres El ingeniero o productoras o el ingenieras de productor, sonido. sí, Y también he conversado con personas que señalan, por ejemplo, en ese campo de la producción, la gran diferencia de remuneración salarial entre una mujer ingeniera o productora y un hombre ingeniero y productor. Claro, hay excepciones como en todo, pero pues es uno de los lugares o de los espacios del campo de la música donde todavía se presentan algunas, digamos, discriminaciones o situaciones como esta. No sé si de las personas que están conectadas desean hacer alguna otra pregunta antes de que yo haga como la última pregunta a nuestras invitadas para que nos la escriban en el chat o levanten la manito. Veo que está más Nigiret, está Melissa, está Estefanía, Jorge, Alejandra, nuestra invitada de mañana. Si desean hacer alguna pregunta, este es el momento. Mientras tanto, les quiero preguntar un poco sobre las formas de interpretación. Por ejemplo, ya la maestra Ana nos ha dicho, sí, si hay una postura y hay una forma de interpretar lo llanero desde lo femenino, y este aporte y esto de que ya estemos hablando de voz femenina pasaje y voz recia femenina, digamos, ya está marcando de que sí son categorías distintas, ya en los festivales nos enuncian. ¿Qué le ha aportado esa voz femenina, esas intérpretes femeninas, maestra, a la música llanera? ¿Qué les ha aportado? Creo que estamos en una fase eh, hasta ahora empezando, ¿no? A hacer ese trabajo. Mm, el hecho de que ya se hable de un canto femenino, pues eh, a pesar de que sigue, como les decía, siendo un canto, una tradición que está más bien construida alrededor de una imagen masculina, porque, y le digo masculina de vaquero, porque pues se supone que esto fue una música que surgió de los hombres, ¿no? Entonces no debería haber una tradición de mujeres de vaqueras, Del ¿no? canto de Sino, vaquería, sí, sí. claro, canto de vaquería. Entonces, primero eso. Entonces, lo importante para mí es como que ya hay, se empieza a dar, ¿no? Pero sí creo definitivamente es que lo que llevará a tener una voz propia,
un canto propio es eso, precisamente, que sea una mirada desde la mujer, pero una mirada sin, una mirada que de verdad parta de una libertad, ¿no? De un empoderamiento y de una mujer que quiera poner su propia voz. Y su propia voz significa es a qué le canta, a qué valores ahora, con qué se identifica, en verdad, con qué. O sea, seguimos cantando, yo también diciendo que soy la mujer vaquera, la eso, cuando en verdad no está en mí esa tradición, cuando no lo hago, llego, bueno, o si lo tuve, por ejemplo, en mi caso, yo sé montar a caballo y me crié, pero eran otras, era alrededor de otros asuntos, para otras cosas. Entonces, yo creo que esta construcción se hará en la medida en que busquemos nuestra propia voz y trabajemos para sí misma, ¿no? Ah, bueno, que yo quiero ser vaquera porque me gusta y cantarle eso, pero es mi decisión y más no porque Ok. me obligue una entidad o me obligue un gremio o un circuito, digamos, musical, eso creo que para mí es el comienzo, ¿no? Empezar a buscar esa voz, sobre todo letras propias que en verdad hablen de lo que uno está pensando, de lo que uno está sintiendo. El sello, sí, es el sello, es no hacer las cosas igual con una voz femenina, sino poner un sello un poco más reflexivo. Lorena, ¿se toca distinto? ¿Toca una mujer distinto un tambor a un hombre? No, yo creo que no, o sea, bueno, creo que cada quien tiene sus formas de interpretar, pero eso es de personas. Una persona, no sé, una persona puede interpretar diferente a otra persona, sea hombre o mujer. Yo creo que un buen intérprete se conecta con lo que está diciendo la pieza, sí debe conectarse con eso, con esas sutilezas y transmitirlo. Que sí creo que las chicas somos más detallistas y vemos más las sutilezas y todo, pero eso también lo puede hacer un hombre, un buen intérprete. Creo que eso, quizá como la conexión que tenemos con las cosas, creo que las chicas somos muy, pues las mujeres quizá reflexionamos mucho sobre el sentido, digamos, al tocar el tambor, pues asociarlo con el útero, eso podría ser un factor diferencial, Ujú. pero ya de la interpretación como tal, creo que no. Me parece muy interesante lo que decía Ana, de que nosotras, para hacer bien las cosas, no tenemos que pues, andar actuando como hombres, ¿cierto? Que la berraquera de los hombres y todo eso es muy chévere, pero no hay que, o sea, no tenemos que volvernos eso para poder ser exitosas, para poder transmitir un mensaje. Nosotras también tenemos una voz muy valiosa, muchas cosas por expresar, por manifestar, y es eso, como sacar eso de adentro. Y a qué le estamos cantando, ¿cierto? Eh, Nosotras pues podemos alzar nuestra voz y cantarle, no sé, a la unión, a la naturaleza, a lo que sentimos que haga falta, el mensaje que queramos dar y creo que sí, eso también nos ayuda como a Y es, construir nuestra identidad. y es un diferencial, porque ustedes cuando se presentan dicen, "Nos aportamos a la construcción de paz", por ejemplo. Entonces ahí ya están marcando una diferencia en lo que tú decías, el logo muy relacionado con el útero, etcétera. Y a mí, déjame decirte, no deja de todavía de llamarme la atención, uy, un grupo de tambores solo de mujeres. Eso es un sello y es un sello que debemos cultivar. Estimadas maestras, pues la maestra Alejandra Buitrago nos dice, mujeres maravillosas compartiendo sus experiencias en la música. Estos espacios llenan el corazón. Realmente así es. Creemos que las mujeres y los hombres debemos tener más conversaciones femeninas sobre lo que hacemos en la música. Invitamos a todas las personas que luego puedan ver esta conversación en el canal de YouTube del Banco de la República para que se unan a estas conversaciones femeninas que esperamos seguir haciéndolas, perdón, anualmente. No sé si antes de despedirnos, finalmente, la maestra Ana y la maestra Lorena desean decir algo. Maestra Ana. No, pues agradecer la invitación y creo que cada espacio que tengamos las mujeres es la oportunidad para reflexionar, ¿no? De cómo queremos ser, cómo nos sentimos, y más en un espacio a veces tan difícil, ¿no? Como es las músicas tradicionales. Vale, maestra Lorena.
También quiero agradecer al Banco de la República, muchísimas gracias por este espacio, a todos los presentes, a la maestra Ana, gracias, quedo muy inspirada con esta charla y pensando muchas cosas, y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Bueno, y de eso se trata, que compartamos desde lugares distintos, desde momentos distintos de la vida, experiencias para justamente, tú lo has dicho, ser como inspirador, porque las mujeres que iniciaron todo este proceso de la interpretación de la música, sobre todo suena lejísimos, pero es el siglo pasado, nos están abriendo las puertas a esta nueva generación como tú, Lorena, que están abriendo camino y creo que ustedes también le están abriendo camino a otras mujeres para romper estos techos de cristal de los cuales hablábamos. Es un trabajo fuerte con las instituciones, con los colegas, y que no es, digamos, ganas de denunciarnos porque sí, sino que realmente ocurren cosas en el campo de las artes, en las prácticas musicales que debemos seguir trabajando. Aquí en los mensajes nos siguen diciendo que muy inspirador y esa es la idea, que sigamos inspirando estos caminos que nos permitan tener un posicionamiento de la mujer desde su talento, pero también desde su convicción, su identidad como mujer y el aporte que le hace a la música. Maestra Ana, éxitos con la recia, sin lugar a duda van a seguir y ya están sonando fuertemente y seguirán cosechando éxitos y seguirán colocando, y usted particularmente, el nombre de las mujeres intérpretes de la música llanera muy en alto. Lorena, extiende el saludo a todo Tambor Hembra, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para Manizales, para Caldas, es un orgullo contar con ustedes y esperamos también tenerlas pronto también aquí en el Centro Cultural del Banco de la República. Muchas gracias a las personas que se conectaron, a las personas que luego verán también este video. Gracias y esperamos que compartan sus comentarios, sus opiniones sobre este ejercicio. Mañana les recordamos a todos, estarán las maestras Nigiret Alarcón y Alejandra Buitrago para seguir estas conversaciones femeninas. Muchas gracias a todos y hasta pronto.